Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Están preparados para recibir su tema del catecismo que vamos a estudiar hoy? ¿Tienen preparada su Biblia? Bueno, pues entonces vamos a empezar haciendo una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y nos haga entender lo que en este día vamos a ver. Divino amor, lazo sagrado que unes al Padre y al Hijo, Espíritu Todopoderoso, fiel consolador de los afligidos, penetra en los abismos de nuestro corazón, haz brillar en él tu esplendorosa luz, esparce ahí tu dulce rocío, a fin de hacer cesar su grande aridez. Envía los rayos celestiales de tu amor hasta lo profundo de nuestra alma, para que, iluminados y confortados por ellos, comprendamos lo que tú nos quieres enseñar hoy. Ven, dulce consolador de las almas desoladas, refugio en los peligros y protector en las miserias. Ven, ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad. Haznos comprender lo que en este día vamos a estudiar. Espíritu Santo, ven, ilumínanos. Bueno, como en la semana del sábado pasado nos enseñaron que Dios se hace uno de nosotros, encarnación y infancia de Jesús. Ahora les vamos a hablar del bautismo de Jesús. Si pongan mucha atención en lo que se les va a narrar. Dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedirlo y le dijo: yo le quería ser bautizado por ti, y tú
por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió, y en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Y oyó entonces una Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero, ¿quién era Juan el Bautista? Juan fue un profeta enviado por Dios para preparar el camino del Señor, o sea, el camino de Jesús. Antes de que Jesús llegara al Jordán para pedir que fuera bautizado, Juan andaba predicando que se convirtieran a Dios, y a los que se arrepentían, él los bautizaba entrando en el río Jordán, y ahí con agua los bautizaba. El bautismo de Juan no es como el bautismo que nosotros recibimos cuando nos llevan a bautizar, porque no perdonaba los pecados. Era únicamente un bautismo de arrepentimiento, de penitencia, de vida. Un día, como acabamos de ver aquí en este pasaje, llegó Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan, al verlo llegar, lo reconoció, sabía y se lo había dicho a las personas que allí lo escuchaban, que detrás de él venía alguien que era más grande que él. Era porque este personaje existía antes que él, y que él no se sentía digno de desatar la correa de sus sandalias. Al verlo llegar, les dice a las gentes que estaban ahí: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan sabía quién era Jesús por inspiración del Espíritu Santo. Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Como vimos en el pasaje, Juan se resistía y le dijo a Jesús: tú me pides que yo te bautice a ti cuando yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo: tienes que hacerlo porque hay que cumplir la voluntad de Dios. Y entonces Juan aceptó. Jesús entró al río y fue bautizado por Juan. Y al salir de las aguas del río, nos dice el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre él en la forma de una paloma,
y se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces, después de ser bautizado, Jesús se preparó para cumplir su misión. Nos dice, ¿qué pasa? Es el segundo. Nos dice el Evangelio en el pasaje de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, que después de ser bautizado, Jesús, movido por el Espíritu Santo, se retiró al desierto. Y en el desierto ayunó 40 días y 40 noches. Y al final de ese tiempo fue tentado por Satanás. Vamos a ver en esta narración qué es la tentación. Para que ustedes entiendan qué es la tentación, les pondremos dos ejemplos con esta narración. Juan y María son hermanos. Veamos qué les sucedió un día como cualquiera. En la sala de la casa de María hay una mesa de centro. Sobre ella estaba colocado un tazón con dulces. La mamá de María notó que su hija miraba los dulces y le dijo: Mira, no comas dulces ahora, espera después de la cena, porque de lo contrario perderás el apetito. Los dulces se veían apetitosos y la tentación era grande. María pensó: de seguro que un dulcecito no me hará daño, y mamá no se percatará de la diferencia. En la escuela, el profesor de Juan le dice al grupo que habrá examen de ortografía. Juan comenzó a sentir un vacío en su estómago. Él sabía que le harían el examen, pero la noche anterior estuvo viendo la televisión en lugar de estudiar, y por consiguiente no estaba listo para él mismo. Cuando comenzó el examen, miró a su alrededor y se percató de que podía ver el examen de Sara, su compañera de mesa. Creo que no me hará daño copiar por esta vez del examen de Sarita, pensó. Prometo que no lo volveré a hacer y nadie tendrá que saberlo. Después hace la siguiente. A ver, ¿has terminado alguna vez una experiencia como las que escuchamos en el relato? ¿Qué es una tentación? ¿Es correcto lo que Juan y María pensaban hacer? Eso es para ellos. Eso es para ustedes, niñitos, para que vean
¿Qué es lo que es la tentación? A veces sí nos tienta esa tentación, pero es que también nuestro diablito nos está aconsejando, pero no debemos de hacerle caso, mejor al contrario, pensar en que el Espíritu Santo nos está iluminando y debemos de dar la tentación, como ustedes, como nos narra aquí en esta historia. A veces nuestros papás nos dicen, no hagas esto, y por seguir lo contrario lo hacemos y no vencemos esas tentaciones. Hay que vencerlas. Hay que pedirle mucho a Papá Dios que nos ilumine para no hacerlo. Y ahorita vamos a seguir como les estamos explicando cómo fue que Jesús venció esa tentación para que nosotros entiendamos que debemos seguir el ejemplo. En el Evangelio nos dice, luego, bueno, después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate para abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles y te cuidarán. Te levantarán con sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. En este pasaje del Evangelio vemos cómo el demonio le puso 3 tentaciones a Jesús. En la narración que les acaban de leer, habla de un niño y una niña que les hacen diferentes mandatos sus padres, pero ellos están con la tentación de que qué sabrosos se ven estos dulces. Si me como uno, se dará cuenta mi mamá. Y
está en la escuela. Y el que está en la escuela también tiene la tentación de copiarle a su compañera que está a su lado, cerca de ella. Si sabe y comprende que lo que van a hacer no está bien, entonces resistirán a esa tentación. Por muy sabrosos que se vean los dulces, no tomará lo que su mamá le ha dicho que no tome. Y el otro, si comprende que no debe de hacerlo porque él debió de haber estudiado para contestar el examen, y que no está bien que lo haga, entonces vamos a ver, así como Jesús y así como estos niños, y como de seguro también ustedes, todos nos hemos enfrentado a tentaciones parecidas a las que velamos al inicio de nuestro encuentro. ¿No es así? ¿Sabías que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros? Bueno, si no lo sabías, lo hemos escuchado en el pasaje del Evangelio. Jesús, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, quedó lleno del Espíritu Santo, quien lo impulsó para realizar su nueva misión. El Espíritu lo conduce al desierto. ¿Por qué crees que lo llevó ahí? Era necesario que Jesús fuera tentado para que se cumpliera en él la redención de la humanidad. Si Jesús iba a iniciar su nueva misión, que era implantar el reino de Dios, es lógico que fuera a platicar con Dios, y pasó un tiempo de soledad durante 40 días. Al final de este tiempo, Satanás lo tentó 3 veces, pues trataba de poner a prueba la obediencia de Jesús hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recuerdan las tentaciones de Adán en el paraíso y las del pueblo de Israel a través del tiempo. El diablo o Satanás es el enemigo de Dios y es quien busca que nos alejemos del amor que Él nos tiene. Jesús enfrentó las 3 tentaciones utilizando como arma la palabra de Dios, y esta es el arma más efectiva para nosotros también. Jesús fácilmente pudo haber hecho lo que el diablo le decía. En lugar de eso, Jesús sigue siendo fiel al Padre y al proyecto del reino. Entonces, pues así como Jesús permitió que el demonio le pusiera tentaciones, nos dice este pasaje del Evangelio, que fue al final, cuando ya se iban a completar los 40 días que había estado allí en comunicación con Dios.
era natural que ya tenía hambre. Por eso la primera tentación del demonio fue que si era hijo de Dios, ordenara o mandara que esas piedras que había en el desierto las convirtiera en pan para que comiera. Pero Jesús lo rechaza, diciéndole que no solo de pan vive el hombre, sino también vive de la palabra de Dios. Y así como esta tentación, vemos las otras dos. Y en las tres tentaciones, Jesús rechaza las proposiciones del demonio, citando la palabra de Dios. Se nos dice que Jesús permitió ser tentado por el demonio para darnos ejemplo, para que nosotros, que también somos tentados por el demonio, rechacemos las tentaciones como Jesús lo hizo. Porque nos dice aquí, en el paraíso, nuestros primeros padres, Adán y Eva, también se les puso una tentación que desobedecieran lo que Dios les había mandado, que era coman de todos los frutos que hay en los árboles, pero del árbol que está en el centro del jardín, de ese no coman. Y el demonio, escondido bajo la forma de una serpiente, les puso la tentación de que Dios no quería que comieran de ese fruto porque iban a ser igual que Él, conocer el bien y el mal. Y él y la mujer lo vio tan delicioso y tan exquisito, nos dice el pasaje de la Escritura, que comió de él y le dio a su marido para que también él comiera. Así es como el demonio nos pone la tentación, lo que no debemos de hacer. Vemos que es algo muy agradable, pues como dice la narración esta que se les leyó, la niña podía haber decidido, bueno, y podía haber dicho, bueno, y si tomo un dulcecito, mi mamá no se va a dar cuenta. Pero si ven ustedes que no nomás en los dulcecitos o en las tareas, hay muchas tentaciones que podemos pedirle al Señor que nos ayude para vencerlas, porque nosotros no las podemos hacer, pero tenemos que poner algo de nuestra parte para vencer esas tentaciones. Hay veces que corren peligro, se quieren salir y les dice su mamá no salgan, pero por no hacerle caso se salen y pues, ahí están después las consecuencias. Así que hay que hacer caso de lo que nos dicen los papás. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos mande el Espíritu Santo para que nos ilumine. Ustedes, como niños, y sé que muchas veces no se puede, pero lo vamos a aceptar y pedirle a Papá Dios que nos ayude y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos libre de esas tentaciones.
En lo espiritual, las tentaciones que nos pondrá el demonio son que no cumplamos los mandamientos de la ley de Dios. Porque sabiendo el demonio que no cumpliendo los mandamientos estamos faltando a un mandato del Señor, estamos faltando, desobedeciendo, como hicieron Adán y Eva, que se les dijo no coman del árbol que está en el centro del jardín. Entonces, ellos desobedecieron. También Dios nos ha dado una orden de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para cumplir su voluntad. Y estos mandatos de Dios están en los 10 mandamientos. Cuando no cumplimos alguno de los 10 mandamientos, estamos faltando a la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Y entonces, pues el demonio se siente contento y feliz porque estamos desobedeciendo a Dios. Como se sintió contento y feliz cuando hizo que nuestros primeros padres cayeran en el pecado de desobediencia. Entonces, pues debemos de estar entonces muy pendientes de lo que nos manda cada uno de los mandamientos. Antes de que nos dejáramos de ver en el templo como se hacía cada 8 días, dábamos un repaso a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces ustedes ya los conocen, ya saben lo que Dios nos manda y nos prohíbe, y si no los obedecemos, estamos faltando a la ley de Dios, estamos desobedeciendo a Dios, estamos cayendo en la tentación que el demonio nos pone. Como tarea, en su catecismo tienen ahí una sopa de letras y a un lado tienen unas preguntas que tienen que contestar. Dice ahí que los niños buscan las respuestas a esas preguntas o para completar esas frases en la sopa de letras. Entonces ahí en la sopa de letras unan las palabras y si no las encuentran o no pueden, entonces lean los pasajes del Evangelio que leímos al principio. El Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Capítulo 3, versículo 1 al 17. Y Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Leyéndolos, ya será más fácil contestar lo que aquí nos dice.
¿Bajo qué? Bajo en forma de paloma. ¿Quién se apareció en el bautismo de Jesús? Fue bautizado. ¿Quién fue bautizado en el río Jordán? Por Juan. ¿Quién fue bautizado en el río Jordán? Por Juan. El bautismo perdona el bautismo que recibimos nosotros cuando somos niños, ¿qué nos perdona? Luego, el Espíritu Santo condujo a Jesús. ¿A dónde condujo el Espíritu Santo a Jesús después de su bautismo? Ahí le ponen la palabra que falta. El número de veces que el diablo tentó a Jesús. ¿Cuántas tentaciones le puso el diablo a Jesús? Lo vimos también en el pasaje del Evangelio. Y al bautizarse Jesús también nos demuestra que no solo es Dios, sino también que es. A ver, ahí ponen la palabra que falta, porque si se dejó tentar por el demonio, quiere decir que aparte de ser Dios, es también, no se los digo, porque si no, pues ya se los dije. Y en la página siguiente de su libro, es para comprometerse. Dice, me comprometo, seguiré el ejemplo de Jesús que venció las tentaciones. En la tabla colocaré una paloma. Si logro vencer las tentaciones que se me presenten durante la semana, y un tache si no lo conseguí. Y ahí tienes 5 días, de lunes a viernes, para que te hagas tu propósito de qué tentación vas a vencer durante ese día. Eso es todo lo que se les queda de tarea. Y vamos a hacer la oración final que trae aquí su libro en la página 42. Dice, Padre, que nos amas tanto, permite que toda tu iglesia formada por cada uno de nosotros pueda vencer la tentación con la ayuda de tu Hijo. Te lo pedimos, Padre. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los diáconos, para que igual que Jesús, no se alejen de ti, no dejen de cumplir su misión y puedan implantar tu reino en el mundo. Te lo pedimos, Padre. Padre, permite que nuestros gobernantes utilicen su poder para hacer el bien. Te lo pedimos, Señor. Padre. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren no caigan en la tentación del desánimo y la tristeza, sino que pongan siempre su confianza en Jesús. Te lo pedimos, Padre. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para que no caigamos en la mentira, te adoremos solo a ti, confiemos solo en ti y podamos experimentar las fuerzas de tu amor. Te lo pedimos, Padre. Y bueno,
Este es el tema que en este día vimos. Esperamos que lo hayan entendido y que en práctica pongan vencer las tentaciones que el demonio nos ponga para no cumplir los mandamientos de la ley de Dios. No se olviden, niños, de asistir a misa. Ya saben que todos los domingos hay que asistir a misa. Porque es un mandamiento de Dios y de la Iglesia. Es el primero. Y el tercero. Que pasen muy buena mañana y pórtense bien, venzan las tentaciones. Pídanle al Espíritu Santo que les ayude. Y nos despedimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ve con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.